20 años. Eso es lo que un adulto promedio tarda en superar, si es que lo hace, los patrones financieros heredados de sus padres y abuelos. 20 años de decisiones irracionales con el dinero, desde guardar todo en efectivo debajo del colchón hasta evitar invertir por miedo a perderlo todo. Suena exagerado, pero cuando conectas las hiperinflaciones de los 80 en Latinoamérica, la crisis del 94 en México o el colapso del peso argentino del 2001, la ecuación cobra sentido. Tus traumas económicos no son solo anécdotas familiares, son ecuaciones financieras que te cuestan miles de dólares cada año. Hoy vamos a desentrañar cómo las crisis del pasado siguen definiendo cada decisión que tomas con tu dinero hoy. No es una historia de psicología superficial. Es una explicación matemática de por qué el dinero parado en una cuenta de ahorro al 3% anual te cuesta exactamente el 70% de su poder adquisitivo en 30 años. Vamos a usar personajes reales que representan generaciones enteras. Y al final vas a entender por qué reconocer estos patrones es el primer paso para romperlos. Conoce a Marcus, de 52 años, y a su hijo Jake, de 28. Marcus creció en los años de la hiperinflación. En su país, el dinero perdía el 50% de su valor cada 6 meses. Su padre, el abuelo de Jake, vio cómo los ahorros de toda una vida se evaporaron en semanas. El mensaje que Marcus internalizó desde niño fue claro. El dinero en el banco es un riesgo. El efectivo en casa es seguro. Hoy Marcus gana $60,000 al año, pero tiene el 80% de sus ahorros en billetes guardados en una caja fuerte. Cada año la inflación del 3% erosiona el 4,5% de su poder adquisitivo real. En 30 años, esos ahorros que hoy son $100,000 valdrán menos de $40,000 en términos reales. Marcus no lo ve porque su cerebro está programado para priorizar la seguridad inmediata sobre el crecimiento compuesto. Jake, en cambio, creció en un mundo diferente, pero no del todo. Las historias del abuelo se repiten en la mesa familiar. Cada vez que Jake menciona invertir en un fondo indexado, Marcus le recuerda la crisis del 94, cuando los bancos cerraron y la gente perdió todo. Jake tiene $30,000 ahorrados y gana $50,000 al año, pero solo invierte el 10%. El resto está en una cuenta de ahorro que rinde 2% anual. Jake se siente seguro, pero matemáticamente está pagando un costo altísimo. Si esos $30,000 se hubieran invertido a un promedio histórico del 7% anual, en 30 años tendrían $246,000. Con la cuenta de ahorro solo tendrán $74,000. La diferencia es de $172,000 perdidos por seguir el patrón familiar. Si te sientes identificado con Jake o Marcus, no estás solo. Millones de personas en Latinoamérica viven esta dinámica generacional. ¿Es normal sentir ese nudo en el estómago cuando piensas en invertir? Por eso hacemos estos análisis, para conectar las historias emocionales con los números concretos. Ahora, vayamos a los primeros años de vida de Marcus. Imagina a un niño de 8 años viendo cómo su padre convierte los ahorros en dólares físicos porque el billete local pierde valor cada día. En los 80, en Brasil, la inflación alcanzó el 220% anual. En Argentina llegó al 5,000% en un solo año. México en el 94 vio su peso colapsar un 50% en meses. Para Marcus, el dinero no era algo que se invertía. Era algo que se protegía físicamente. El comportamiento resultante, aversión al riesgo bancario, preferencia por activos tangibles como oro o bienes raíces, y un sesgo hacia el efectivo que ignora el costo de la inflación. Este trauma se transmite en conversaciones diarias. Marcus le dice a Jake, nunca pongas todo en un banco. Recuerda lo que pasó con tu abuelo. Jake, que no vivió esa crisis pero la internalizó como verdad absoluta, replica el patrón. En lugar de invertir $400 mensuales en un portafolio diversificado, Jake los guarda en una cuenta que apenas supera la inflación. Al año 3 de esta dinámica, Jake ha perdido aproximadamente $1,200 en poder adquisitivo real, comparado con lo que habría ganado invirtiendo conservadoramente. Pero aquí está lo interesante. Ese miedo no es irracional en su origen. Es una adaptación inteligente a un entorno extremo. El problema es que persiste en un mundo donde la inflación promedio es del 3% anual. Los bancos están regulados y los fondos indexados han rendido 9% anual promedio durante los últimos 50 años.
El cerebro humano no actualiza tan rápido como cambian las condiciones económicas. La próxima vez que escuches una historia familiar sobre el banco que se llevó todo, pregúntate cuánto te está costando hoy mantener esa creencia. Lo que nadie cuenta es cómo este trauma genera un ciclo de subinversión que se agrava con el tiempo. Para el año 6 de la vida adulta de Jake, con 34 años, ya ha perdido $18,000 en oportunidades de crecimiento compuesto por no invertir consistentemente. Marcus, a su edad equivalente, tenía ya 40 años y seguía guardando efectivo. El impacto se multiplica porque el interés compuesto funciona en reversa. Cada año que no inviertes, no solo pierdes el rendimiento de ese año, sino el rendimiento futuro de ese rendimiento perdido. Otro patrón heredado es la aversión a la deuda. En épocas de hiperinflación, endeudarse era suicida porque las deudas se pagaban con dinero que perdía valor más rápido que los ingresos. Hoy, en un entorno de tasas bajas, una hipoteca al 5% con una casa que aprecia 3% anual es apalancamiento positivo. Pero Marcus le dice a Jake, nunca debes nada a nadie. Resultado, Jake paga en efectivo una casa pequeña que podría haber apalancado para una mayor. En 30 años, esa decisión le cuesta aproximadamente $200,000 en patrimonio neto comparado con una estrategia de deuda buena. Y aquí viene la parte que cambia todo. El trauma no solo frena el El ciclo crecimiento, continúa. genera comportamientos compensatorios costosos. Marcus, temiendo la volatilidad, compra bienes raíces sin diversificar. En la crisis del 2008, pierde el 30% del valor en propiedades. Jake, viendo eso, evita invertir en acciones por completo. El ciclo continúa. Comparemos el año 10. Marcus tiene 62 años. Sus ahorros en efectivo, ajustados por inflación, han crecido 0% real. Si hubiera invertido conservadoramente al 5% neto de inflación, tendría $250,000 más. Jake, a los 38 años, sigue el mismo patrón. Su portafolio mixto de efectivo y bajo riesgo tiene solo $80,000. Si hubiera roto el ciclo al 28 años, tendría $145,000. Al año 20, Marcus a los 72 años lamenta no haber invertido. Sus ahorros seguros valen la mitad en poder adquisitivo. Jake, a los 48, enfrenta la misma elección que su padre: seguir el patrón o romperlo. La proyección a 30 años es clara. El patrón familiar cuesta $500,000 en riqueza perdida entre padre e hijo. Mentiría si dijera que todos los traumas son iguales, o que romperlos es simple. Hay excepciones donde la aversión al riesgo salva patrimonios. En Venezuela, durante la hiperinflación del 2018, que alcanzó 1,000,000% anual, quienes guardaron dólares en casa preservaron su riqueza mientras los bancos colapsaban. Ese trauma era adaptativo entonces. También hay familias donde el opuesto es el problema. Padres que especularon con acciones en los 90 y perdieron todo en la burbuja.com del 2001. Esos hijos evitan el mercado de valores por completo, perdiendo décadas de crecimiento. El contexto importa, y hay un matiz personal. Si tu familia sobrevivió crisis múltiples sin educación financiera formal, su aversión al riesgo es una victoria evolutiva. Reconocerlo no significa invalidarlo. Significa actualizarlo para el contexto actual, donde la inflación es del 3% y los índices bursátiles han multiplicado por 12 el dinero en 50 años. Estos patrones no son debilidades, son estrategias de supervivencia obsoletas. La vida real tiene más variables que un análisis generacional, pero reconocer el origen emocional de tus decisiones financieras es el primer paso para ajustar la ecuación. Marcus no guardaba efectivo por estupidez, lo guardaba porque su mundo lo requería. Jake no evita invertir por falta de conocimiento. Lo hace porque las historias familiares pesan más que los datos. Pero el principio universal es este: el dinero no es solo números, es tiempo, es libertad, es la capacidad de elegir sin miedo heredado. Ganaste al reconocer el patrón, porque el reconocimiento es el primer acto de libertad financiera. Ganaste al entender que el trauma de tu abuelo te protegió en los 80, pero hoy te cuesta el 3% anual en inflación no cubierta. Ganaste al ver que romper el ciclo no significa arriesgar todo, sino diversificar inteligentemente. 50% en fondos indexados, 30% en bonos, 20% en efectivo para emergencias.
La trampa real no es el trauma en sí. La trampa es dejar que dicte decisiones en un mundo donde las reglas han cambiado. Es permitir que una crisis de hace 40 años te robe el 7% anual de rendimiento compuesto durante las próximas 3 décadas. La próxima vez que sientas resistencia a invertir, haz la pausa. Pregúntate si es tu análisis o la voz de tu abuelo hablando. Corre los números de lo que cuesta no invertir. $100,000 hoy, en 30 años, son 832,000 a 10% compuesto. Ese es el costo real del miedo heredado. Comparte esta perspectiva con alguien de tu familia que guarde efectivo. Los números pueden iniciar la conversación que rompa el ciclo. Si quieres más análisis que conecten la psicología con la matemática real de tus decisiones diarias, suscríbete a Lógica del Dinero. Aquí no juzgamos tus patrones. Te mostramos cómo transformarlos en ventaja con los números completos.